¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí en Dame el Poder desde Balcarce con este nuevo método en esta cuarentena, en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia. Hoy un lujo todo el programa con Gustavo Marangoni, que además de politólogo, con varios títulos y posgrado, especializado también en economía, fue funcionario, es político, fue presidente del Banco Provincia. Así que vamos a hablar con él de la actualidad política. Esta semana, en realidad pasó el lunes, fue el cuarto banderazo y esto va increciendo, cada vez más gente para este gobierno que está hace nada más que 8 meses. Yo siempre digo que los males de la democracia se curan con más democracia. En realidad era más o menos clase media, media alta, media baja, un popurrí de gente, y muchos también empezó a ver que han votado al frente de todos a este gobierno. Están ganando la calle, ¿no? Y los demás, que eran los que veíamos siempre en la época de Macri y en otras épocas, los movimientos sociales, de alguna manera están como guardados y cautivos, porque en gran parte muchas veces eran movilizados de alguna manera y no era tanto espontáneo el hecho de que llegaran a la calle. Lo que yo creo que más que peligro de que haya toma de la calle o que estén en la calle, tiene que ver con el riesgo de que si no se acuerda, y después voy a hablar de eso, se pierda el control social, porque de eso se trata. Como les dije, los males de la democracia se curan con más democracia. Esta oposición está huérfana, porque no hay un líder definido. Lo cierto es que básicamente lo más importante fue que estaban en contra de la reforma judicial. Yo escuché a muchos periodistas decir que está garantizada la República, porque ellos también hablaban de que estaba en riesgo. En realidad se están dando todas las condiciones básicas de la República: periodicidad de los cargos, electividad de los funcionarios, alguna publicidad, eso deja que desear, de los actos de gobierno, división de poderes, pero no hay igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley no hay, o sea que no se están cumpliendo todas las características de una república democrática. Y yo creo que esta gente lo que más teme es que directamente se pierda esta división de poderes así pura como debería ser, y que se avance con la Corte Suprema y con una reforma judicial que en definitiva garantice impunidad para muchos de los miembros del poder, del oficialismo, que todavía tienen que terminar de ser juzgados. Esta reforma para mí, como yo les dije, no solamente no era oportuna por la plata y por el momento y que hay otras prioridades, porque la gente está, y es una debacle económica, sino también creo que esta reforma no es oportuna porque no la tienen que hacer aquellos gobiernos, incluso Macri, que tiene un tema dando vuelta con el tema del correo y otros temas más dando vuelta, que tienen causas que tienen que terminar de ser vistas por la justicia. O sea, no me parece que sean los adecuados, porque esto no genera acuerdo, no hay acuerdo. La gente también marchaba por la inseguridad, que va de mal en peor, por el tema económico, que les acabo de decir, y también por muchos temas, y también por la libertad, porque de alguna manera, y aunque no dicen que no hay cuarentena, en realidad los derechos de trabajar, de reunirse, de circular libremente, están de alguna manera limitados y restringidos. Son muy pocos los que tienen el poder especial, los especiales de poder viajar todo el tiempo en colectivo y demás. En realidad la mayoría de la gente no puede salir, no puede trabajar, o sea, la está pasando muy mal, y entonces tiene miedo de terminar de perder la libertad, que es otra de las condiciones de la República. Eh, y no solamente lo de Vicentín, que dio marcha atrás, sino que también temen de que haya un avance del derecho de propiedad, porque termina lo de Vicentín y queda medio de la nada y avanza el tema de las tomas y de las tierras, que eso tiene que ver con el derecho de propiedad. Lo que quiero decir es que de alguna manera sienten que mientras que ellos están cumpliendo y guardados, el Ejecutivo y el Poder avanza sobre determinados derechos. Esto es lo que me dio la impresión a mí. Y que la violencia no solamente es pegar y golpear, sino que hay distintas formas de ejercer la violencia. El hecho de imponerle al otro que no está de acuerdo lo que no quiere, me parece que también tiene que ver con una cierta, o lo deben sentir como una violencia institucional. Y realmente la Constitución prevé que se escuche a las minorías, que en este caso no están minorías y no están siendo escuchadas. De alguna manera el oficialismo está actuando en algún sentido como si tuviera la suma del poder público cuando en realidad no lo tiene. Esto genera tensión. Ya prácticamente la mitad de la gente no está de acuerdo con la otra mitad, que es la que está gobernando, porque la mitad está gobernando y la otra mitad se fue aumentando, y esto nos va a explicar cuánto cambió ese porcentaje Gustavo Marangoni, entre muchas otras cosas. Esto genera tensión y lo que en definitiva hay que volver a construir es el acuerdo básico. El acuerdo básico es lo que sostiene una república democrática. Algunos lo llaman el contrato social. En realidad se está requebrajando. Ya desde, yo lo venía diciendo hace rato, me dio la impresión de que
ponele, la impunidad, no iba a ser una moneda de cambio para cerrar la grieta con la oposición, eso entre otras cosas. Pero son varios detalles que acabo de decirles que hay que acordar, hay que ver qué es lo que los une y no lo que nos separa. Me parece que no sería buena idea que el gobierno no lo tenga en cuenta. Sobre todo que no han mostrado cierta empatía desde el oficialismo para esta crisis terrible que está viviendo, no solamente la oposición, sino muchos de los que lo votaron. Entre otras cosas, hubo un aumento fijo de 4.000 pesos en un sector del Estado, por ejemplo, que esa cuenta de lo que van a hablar y se va a definir en paritarias para los que ganen menos de 80.000 pesos en bruto. Se nota que no hay una empatía total, o sea que me parece que la gente la está pasando, pero más que mal, hay una debacle económica, la mayoría de la gente no está pudiendo trabajar ni está pudiendo sostenerse y no hay una solidaridad, no hay un acuerdo, no hay un buscar que nos une y que no nos separa. El riesgo de perder la calle es perder el control social. Justamente de eso se trata, de que todo el orden que haya, que se lo dije varias veces, patas para arriba y dado vuelta, genere un caos, un desorden que nadie quiere. Es fundamental el acuerdo básico para poder gobernar y lograr el bien común y salir de esta situación donde vamos a hablar con Gustavo Marangoni, porque cuando salga el corset de la cuarentena, la debacle económica aparece y va a aparecer, y muchas otras cosas más. Después de la pausa, Gustavo Marangoni. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Cómo estás, Gustavo Marangoni? Elizabeth te habla, hace mucho que no nos vemos, desde hace un año. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Elizabeth? Bien, muchas gracias por la invitación a tu programa, un gusto verte. Bueno, politólogo con posgrado, especializado en economía, ya te presenté al principio del programa y quería que me des tu opinión acerca de lo que ocurrió el lunes de esta marcha, que es la cuarta, y cada vez más gente está yendo a la marcha en contra del gobierno a 8 meses de haber asumido el poder. A ver, la Argentina política de los últimos años tiene una característica saliente, que hay dos coaliciones con un alto nivel de adhesión, cada una de ellas en sí. Vos fíjate que la elección del 2015 se resolvió muy parejito, digamos, 52-48, y la elección del 2019, 48-41, aún en el medio de un contexto de una crisis importante, el gobierno de Mauricio Macri recogió una adhesión más que significativa, al 41%. Así que te señala que la Argentina polarizada está vigente, está, te diría, en algún aspecto consolidada y además en característica de coaliciones. ¿Qué quiere decir que sean coaliciones? Bueno, que cada una de estas dos de estos dos conglomerados políticos contiene dentro de sí otros subgrupos que no necesariamente piensan igual en todo. Le pasa al gobierno, le pasa a la oposición. Dentro de cada uno de ellos hay sectores ideológicamente intensos y hay otros sectores, vamos a decir así, más moderados. Si querés decirlo, halcones, palomas, el nombre que quieras, pero por ahí va la cosa. Tengo la impresión de que cada una de estas coaliciones tiene discusiones internas. Alberto Fernández trata de posicionarse en el centro e impulsar temas de la agenda vinculados al acuerdo de la deuda, a lo que él llama tranquilizar la economía, pero tiene una vicepresidente con mucho poder, porque siempre hay que recordar que quien lo postuló a la presidencia y tiene, si se quiere, una suerte de intereses o de agenda propia que está muy vinculada al tema judicial. Y por el lado de Juntos por el Cambio, vos te encontrás también que hay dirigentes que tienen responsabilidades de gestión, que son más moderados, más dialoguistas, Rodríguez Larreta, Morales,
todos aquellos que son gobernadores o intendentes, que no por esto resignan su carácter de oposición, pero la pandemia los obliga a articular con el poder central. Y dicho sea de paso, la Argentina esta materia la ha aprobado en mejores términos que otras democracias federales del continente. En Estados Unidos, México y Brasil, que tienen sistemas de organización políticos similares al nuestro, no pudieron coordinar de la manera que lo hicimos nosotros. No quiere decir que acá se hizo todo 10 puntos, ni 8, ni 7, no me interesa ponerle una nota. Lo que digo es que fue mejor en este aspecto que en otros. Y creo que en la oposición también hay algunos referentes que no tienen responsabilidades de gestión y en algunos casos que ni siquiera son diputados, por ejemplo, el caso de Patricia Bullrich, que encarnan la posición que está más del lado de los sectores densamente opositores al peronismo en general y al kirchnerismo en particular. Y creo que son los que llevan la voz cantante en esta marcha. No digo que todos los que van a la marcha son antiperonistas o antikirchneristas, pero indudablemente están hegemonizadas por este último sector. La marcha vos decís que ¿quién estuvo en la marcha? O sea, para concluir. O sea, ¿por qué fue A la ver, marcha? vos lo expresaste en términos que yo comparto en tu introducción. Vos dijiste, de alguna manera, es la Argentina. A ver, de sectores urbanos, la marcha fue importante en Capital Federal, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, en las ciudades que tradicionalmente no son, digamos, amigables con el peronismo en general o con el Frente de Todos, y de sectores medios y medios altos. Yo diría, en la Argentina, si tuviese que simplificar, Elizabeth, el Frente de Todos tiene más prevalencia de la mitad de la tabla para abajo y Juntos por el Cambio de la mitad de la tabla para arriba. Vos señalabas también, acá hay una curiosidad. La Argentina de estos 8 o 9 meses ve las calles con más presencia de la oposición. Veremos qué sucede en los próximos meses, si ya sea por motivos de apoyo político o de necesidad económica, la Argentina plebeya, los conurbanos, no solo el conurbano de la provincia de Buenos Aires, sino los conurbanos de distintos lugares del país también salen a la calle a manifestar su situación. Ahora, mientras tanto, hay una Argentina que requiere ser administrada, gobernada, encauzada, lo cual no es sencillo porque no era sencillo el 10 de diciembre de 2015 con toda la situación de la deuda, país en default, etcétera, una economía real que venía bastante castigada y luego, pandemia mediante, sobre llovido mojado, salimos de Guatemala y estamos en Guatepeor. Y en realidad estamos en Guatepeor tratando de volver a Guatemala, porque tenemos amenazas por todos lados. Yo creo que en este sentido, los dirigentes en general de un sector y el otro que tienen responsabilidad de gestión son conscientes de esto. Y además tampoco te diría que comen tanto vidrio. Nos cuesta mucho, de alguna manera, formalizar aquellos puntos en los que estamos de acuerdo, esto en lo que vos hacías referencia a las políticas de Estado, pero vos fíjate, Mauricio Macri llega a la presidencia y no solo no desarticula todo lo que tiene que ver con la inversión social, asignación universal por hijo, etcétera, sino que la amplía. El gobierno de Frente de Todos llega al poder y negocia y acuerda con los bonistas de Nueva York. Los tiempos de festejar el default con papelitos, aplausos y todo eso quedaron atrás. Por eso te digo, acá hay algunas cuestiones con las que todos saben que no hay que tensarlo. Quedan temas más que relevantes. Queda el tema de la enorme crisis social en todo lo que tiene que ver con el aparato productivo, de la cantidad gigantesca de pesos que están dando vueltas con pocos dólares en el Banco Central. Estos pesos surgieron de la emisión, eso nadie lo discute porque había que hacerle frente a algún tipo de ayuda, ya sea mediante la IFE, las ATP, para individuos, para empresas en medio de esta circunstancia, y al no haber reservas y al no haber posibilidad de acceso al mercado de crédito, tuviste que emitir. Ahora es una medicina que vas a tener que metabolizar en los próximos meses porque en la Argentina si vos no gobernás la relación peso-dólar, terminás teniendo problemas. Si no consiguen dólares genuinos y la gente no empieza a invertir en serio y a producir bienes, puede llegar a haber desabastecimiento, puede llegar a haber que no podamos importar insumos, que no haya dólares ni siquiera para comprar los insumos de la industria, no ya te digo ni viajar.
O sea, o Mira, sea, si no resuelven esto de que haya inversiones y de que la gente vuelva a confiar, que si no hace yo creo que si no hacen las reformas necesarias que piden los inversores y que piden los empresarios, va a ser difícil eso. Vamos a terminar en una situación mucho más complicada, de falta de dólares de insumos para la industria, me parece a mí, ¿no? Y hasta puede haber desabastecimiento, porque tiene que haber oferta para la demanda. vos tenés que estabilizar la economía y tenés que hacerla crecer y crecer en base a las inversiones. En eso estamos de acuerdo. A ver, un país que tiene 15% de inversiones sobre el Producto Bruto es un país que tiene un nivel ínfimo de inversiones. Con eso no te alcanza ni siquiera a amortizar el capital que te estás comiendo, digamos. Es un índice inviable. Entonces yo te diría, el tema de la inversión es una necesidad inmediata. Para ello, arreglar el tema de la deuda, ya sea en Nueva York o ahora con el Fondo Monetario, que además de arreglar lo que le tengas que pagar, de alguna manera también te va a permitir explicitar algunos propósitos de la política económica que hasta el momento quizá no están del todo claros, va a ayudar. Ahora, también está el tema de la inflación. Y está vinculado con esto que mencionábamos recién, el tema de los muchos pesos y de los pocos dólares, que en Argentina siempre genera incertidumbres, temores, etcétera. Y el tema de la inflación, en realidad nosotros estamos teniendo ahora un nivel de inflación que nos parece, entre comillas, tolerable, 2 puntos mensuales, ponele mayo, junio, julio. Y vos decís, bueno, pareciera no estar tan mal, porque el año pasado, en el último de la administración de Mauricio Macri, fue del 55% anual de inflación, pero vos decís, las tarifas están congeladas, hay salarios que se han negociado a la baja, una parte importante de la economía está cerrada, hay precios sugeridos, no sé cómo se llaman ahora, etcétera. Entonces vos decís, ese 2% te está manifestando que vos tenés un problema latente, que la inflación sigue siendo el gran tema irresuelto de la economía de décadas y que nos ha convertido en el patito feo del mundo. Nosotros hoy, con el 2% de inflación, tenemos en un mes lo que nuestros vecinos, ya no Noruega, Finlandia, Suecia, nuestros vecinos tienen en un año. Entonces ahí estás hablando de una de las grandes asignaturas pendientes. También seamos realistas, la Argentina, para resolver el tema de la inflación, para resolver el tema de las inversiones, tiene que resolver algunas cuestiones macroeconómicas. Está orientado en lo que refiere al tema de la deuda. El acuerdo era el camino que había que tomar porque no estábamos como para meternos en ninguna lucha supuestamente épica. Ahora, hay también otros temas importantes que resolver. Hay que llevar al Congreso el mecanismo de adecuación de las jubilaciones y de las pensiones, que explica más del 45% del presupuesto público. Hay que plantear una reforma tributaria. La reforma tributaria vos la Una podés hacer reforma cuando te va. tributaria y también quizás una reforma previsional y una reforma laboral y varias reformas. Eso es lo que piden Sí, muchos empresarios, que es un poco el mundo en el cual yo también he tenido bastante información, ¿no? O sea, sí. es muy difícil llevar adelante, y a mí me da la impresión de que muchas veces los políticos no han administrado ni un kiosco, entonces no tienen la menor idea de esto, de darse Todo cuenta, al, y por eso pasan muchas de las cosas que pasan, ¿no? Yo coincido, ahora todo a la vez creo difícil poder hacerlo, pero la deuda, la jubilación lo vas a resolver o lo vas a discutir, vamos a ver si se resuelve en el Congreso en los próximos meses. Y con el presupuesto vas a tener que plantear qué vas a hacer con el tema de ingreso y gasto, y yo te diría, vos una reforma tributaria la podés hacer cuando te va muy bien o muy mal. Muy bien no nos va, pero nos va como para hacer una reforma tributaria por el lado de te va mal, porque digo, porque está recaudando poco, emitiendo mucho. Bueno, esa reforma tributaria me parece que tiene que tener dos requisitos. Uno, la simplificación del sistema de impuestos en la República Argentina, donde hay más de 165 tributos, si sumás nivel nacional, provincial y municipal. Eso realmente le joroba la vida a todos los ciudadanos en particular y particularmente a aquellos que tienen algún tipo de emprendimiento, empresa, ya sean micro, pequeñas, medianas o grandes, no importa, y estés en el complejo agroalimentario, industrial, servicios, te joroba igual. Y en segundo lugar, un sistema más progresivo, más equitativo. En la Argentina hay que procurar que sobre las personas físicas haya más impuestos y sobre las empresas menos impuestos, como una forma también de incentivar a que los empresarios, sobre todo aquellos que están en condición de hacerlo, inviertan más desde sus empresas en vez de concentrar
en sus bienes personales. Entonces me parece a mí que es una discusión que hay que dar. Creo que es el momento, que ahora es cuando, porque las empresas que lleguen de pie o de rodillas o gateando después de esta circunstancia van a necesitar de mucho mínimo. Vos ahora les diste, que está muy bien, el ATP, para que puedan pagar parte o una parte importante de los sueldos, moratorias, etcétera. Pero eso es el cuidado de terapia intensiva. Cuando salga de la terapia intensiva, le tenés que dar una serie de cuidados, le tenés que poner profesionales que lo vayan asistiendo en la recuperación, porque gente que salió muy golpeada, sí sobrevivieron, ni hablemos de los que no sobreviven, de los que cerraron, de los Escuchame que una no... cosa, Gustavo. El tema este de la gente que va sumando en la oposición, porque yo he visto gente que apoyaba al gobierno y la escuché que está desencantada y no la está pasando bien. Y de hecho la promesa fue les voy a poner plata en el bolsillo, que por eso ganaron y les voy a aumentar y al final terminó todo al revés. Un poco por la pandemia y otro poco por una serie de circunstancias. ¿Vos crees que esto puede significar que pierdan las legislativas del año que viene? ¿Que cada vez hay más gente protestando? Es temprano todavía para saberlo. Pensá que falta un año para la PASO. Y en la Argentina, además, está decirte, Elizabeth, en un año puede pasar todo lo que nosotros dos podamos imaginar y mucho más multiplicado por 15, ¿no? Imagínate de acá un año atrás o un año y medio atrás. Si nosotros, la última vez que nosotros estuvimos en algún programa, creo que no había sucedido que Cristina Fernández postulara a Alberto Fernández para la presidencia. Mirá, si yo te decía, no, para mí Cristina no va a ser ni candidata, lo va a postular a Alberto, pero si me hubiese dicho Gustavo, no estás bien. Nadie se lo imaginaba, nadie lo veía venir. O nadie veía venir que el candidato a vicepresidente del entonces presidente Macri iba a ser el jefe del bloque de senadores del justicialismo, Miguel Pichetto, más todo lo que pasó en el medio. Entonces lo que te diría es, para las elecciones falta. Ahora, es cierto que en las elecciones de medio término, primero la gente le mide el aceite a la gestión de un gobierno y ahí habrá que ver qué pasa con distintas cosas. Es decir, la economía va a empezar a dar la vuelta en fines de este año, enero. Es decir, el año que viene te va a tomar recuperando algo de lo que perdiste, porque hasta parece difícil que en el 2021 puedas recuperar todo lo que perdiste en el 2020. Y en todo caso, ¿qué opinión, qué juicio va a tener ese sector de la población que no está plenamente identificado ni con el gobierno ni con la oposición? A ver cómo evalúa, va a decir, bueno, hicieron el esfuerzo y más o menos la pilotearon bien o no, la verdad que la pilotearon mal. Depende de muchas cosas que todavía están en curso, Elizabeth. El tema Ese de la... porcentaje de gente es el que define las elecciones, porque es el Claro, pragmático, obvio, el que pero está por afuera de obvio. la A ver, grieta. es el diletante en el sentido de que a lo mejor en el 2011 no tuvo ninguna preocupación en votar a Cristina Fernández de Kirchner y hacerla ganar 54-23 o a 17, creo que a 17, que era el segundo, porque la economía volaba, porque el consumo estaba en su esplendor y porque aparentemente no había temas, o había temas que la preocuparan, pero estaba contenida. No tuvo ningún problema en el 2015 en decir se terminó el capítulo kirchnerista inaugurado en el 2003. Y tampoco tuvo problemas en el 2019 en decir, inclusive algunos que habían confiado en Mauricio Macri, decir yo había confiado que esto iba a ser otra cosa y vuelvo a votar aquel que él castigué 4 años atrás. ¿Por qué? Porque en este aspecto, futbolísticamente, si me permitís, hay un sector del electorado que es plenamente bilardista. Te dice, a mí me interesa el resultado. Hay un sector Escucha, que no, hay un sector que te ya dice, para mira, yo banco a Macri o yo banco al kirchnerismo, al peronismo, etcétera, independientemente de fanático, cómo le resulten las cosas. fanático. Ya directamente hay un punto en el cual hay un fanatismo, hay una parte preocupante de ambos lados, ¿no? Porque puede terminar en lo que yo decía, en perder el control social, porque lleva a una mala onda, pero que asusta, ¿no? En algún caso.
Por eso la gente busca la moderación y los candidatos que tengan buscar qué nos une y qué nos separa. Por eso esto de que todo el tiempo el gobierno tira datos y tira noticias que a la oposición la enervan. O sea, no está bueno eso tampoco. Me parece como que hay que buscar, dio marcha atrás con Vicentín, pero después sigue con la toma de tierra, lo deja, mira para otro lado, salvo unos funcionarios que así, todas esas cosas veo como que nos juegan a favor, genera tensión. Bueno, pero vos fíjate qué curiosidad también el sistema político argentino. Si vos tomás las encuestas, más allá de que aquellos que gestionan tuvieron un pico muy alto en marzo, abril, me refiero a Rodríguez Larreta o al propio presidente de la República, y hoy están en niveles más bajos, pero siguen en niveles de aprobación muy altos, 50, 50 y pico %. Y los que tienen niveles de desaprobación más altos son Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, sus adherentes, de alguna manera, son más ruidosos, entre comillas, se hacen escuchar más. Lo que hay que ver es que si el hecho de que transitoriamente se hagan escuchar más en esta coyuntura significa que el año que viene son los que van a ser más premiados en términos de votos. ¿Cuánto es el porcentaje de núcleo duro de Cristina Kirchner y de Macri? En los dos casos está en el orden del 25-30%. Bueno, pero entonces Alberto Fernández le convendría, desde el punto de vista de los números, si hace va negocio, haciéndole un poco de caso, o no te digo caso, pero no generar tanto lío, diríamos, ¿me entendés lo que te digo? El gobernar para todos. A ver, me da la impresión, ¿no? De que como que tiene mucho más para ganar. Tu programa se llama Dame el Poder, que está muy bien, porque vos tratás sobre todo los temas que tienen que ver con la política, pero en la realidad no funciona tanto eso de decirte, che, dame el poder, y el otro viene y te dice, sí, acá lo tenés. No, el poder es relacional, se construye, el que lo tiene, o tiene una parte, porque nunca tenés todo, lo quiere conservar, y vos le podés decir, no, pero en este contexto me parece que tengo que crecer más yo y ir al frente y vos quedarte atrás. Vamos bien. Bueno, me quedé sin programa. Gustavo, lo que hace falta es un estadista que gobierne para todos. Se terminó el programa, me encantó hablar con un politólogo y nos vemos en otro momento que pueda. Dale. Un placer siempre, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación. A vos, gracias, Gustavo. Yo me despido hasta la próxima semana, todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chao, pásenla bien. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Thank you.